Hoy me toca compartir nuevamente la palabra del Señor y siempre que me toca compartir la palabra del Señor enfatizo en lo mismo. Es una responsabilidad, es un honor compartir la palabra del Señor y espero en esta mañana que el Señor añada gracia, sazón a mis palabras, que la gracia del Señor esté en lo que hoy voy a compartir, en lo que el Señor me ha inquietado a escribir y a compartir con cada uno de los que está en esta mañana conectados. Así que antes de comenzar quiero orar al Señor para que su gracia esté en todo lo que hemos de hacer y en especial sobre mi propia vida. Amado Dios, gracias por este día, gracias Señor por la oportunidad de compartir tu palabra. Que ella sea verdadero alimento, Señor, y comida a nuestro espíritu. Que venga, Señor, tu palabra a exhortarnos, a hablarnos, Señor, en esta mañana. Que ella, Señor, tenga poder y autoridad, Jesús. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Que tenga ese poder, Señor, en esta mañana, para que ella sea verdadero alimento, verdadera guía, Señor, a nuestro corazón. Descanso en tu gracia, Señor, soberana sobre mi vida. Derrama gracia, derrama unción, Señor, sobre mí, para poder compartir con denuedo y con autoridad tu palabra. Así sea, Jesús, en esta mañana, en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Voy a hablar en esta mañana quizás de uno de los temas que más hemos hablado durante todo este año que pasó, el 2020, y en gran parte quizás también hablaremos este 2021. Voy a hablar acerca de la fe. Y puse por título a este mensaje una fe consecuente, ¿sí? Una fe consecuente. Debemos de tener siempre una fe no solo de palabras, sino también en hecho y en verdad. Dice la Escritura de Jesús que era un varón poderoso, ¿sí? En hechos y en palabras. El libro de los Hechos también comienza así. El evangelista Lucas comienza así. Nos empieza a relatar, dice, he querido relatar todo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer primeramente y después a enseñar. Nuestra fe se basa en gran medida en ser consecuente con ella. Debemos de siempre primero hacer para después poder enseñar con autoridad. Porque si no solo es retórica, como diría nuestro pastor, solo es semántica, solo es palabras bien adornadas, bien dichas. Pero cuando nosotros en verdad hacemos aquello que predicamos, entonces podemos hablar con autoridad y con denuedo la palabra del Señor. Ahí en ese primer versículo del libro de los Hechos hay algo tan profundo, solo en el inicio, todo lo que Jesús primeramente comenzó a hacer, ¿sí? Y después a enseñar. Eso habla de una fe consecuente y eso debe de ser la búsqueda de cada uno de nosotros como creyentes del Señor. Yo quiero que me acompañe ahí al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, un capítulo muy conocido, muy predicado acerca de los héroes de la fe. Espero en el Señor poder añadir algo más, que la gracia del Señor esté. Hebreos 11, capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el texto base de esta predicación. Nunca, mis amados, en toda la Escritura podemos encontrar, ¿sí?, que Dios se haya complacido de un hombre o se haya agradado de un hombre que no tuviera fe. Para agradar a Dios debemos de tener fe. Tal como afirma el texto que acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho de otro modo, jamás un hombre ha agradado a Dios sin fe. No podemos pretender que Dios se agrade de nuestra vida como creyentes si no tenemos una fe genuina, auténtica. La fe es ese ingrediente que logra transformar algo común en algo extraordinario para Dios.
En este mismo capítulo del libro de Hebreos podemos ver la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Es una historia muy conocida. De niño a mí me la enseñaban en la escuela dominical y siempre me intrigó, ¿sí?, ¿por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel y no del sacrificio de Caín? ¿Qué marcó la diferencia si ambos presentaron un sacrificio al Señor? Ambos cumplieron con lo que el Señor pedía, trajeron del fruto de su trabajo y lo pusieron delante del Señor. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Eso a mí me intrigaba como niño. Siendo ya adulto y estudiando la palabra del Señor, encontramos la respuesta en el mismo capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que el sacrificio de Abel fuera grato a Dios? Bueno, el texto bíblico nos da la respuesta. Por la fe, dice. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el ingrediente que transformó una ofrenda que fuese agradable a Dios? Fue la fe. Lo que le añadió a este rito, por decirlo así, que hizo que fuera aceptado por Dios, fue la fe de Abel. Cada vez que nosotros añadimos fe, entonces las cosas cambian, son transformadas, tienen otro valor delante del Señor. El elemento diferenciador, si pudiésemos graficarlo así, entre ambos fue la fe. Uno lo hizo probablemente como parte de una rutina, como algo establecido, pero no como un verdadero sacrificio al Dios vivo. Al igual que ellos, nosotros hoy podemos cumplir, ¿sí?, con lo que se nos demanda. Lo hemos hablado, lo hablé en una predicación anterior, podemos cumplir con todo lo que nos demanda la ley, ¿sí?, y enmarcarnos en eso, pero si no añadimos fe a lo que estamos haciendo, aquello no tiene una vida en el espíritu. Cuando hacemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando disponemos nuestra vida al servicio del Señor, cuando entregamos todo lo que somos delante del Señor, debemos de hacerlo con fe, ¿sí? Eso debemos de añadir a todo lo que somos. Podemos y debemos vivir por fe y en fe para el Señor. La fe es el elemento, como les he dicho, que transforma algo común en algo extraordinario. Cuando eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, sí, muchos sacrificaban, dice el Señor, y así también lo dicen los profetas. Hastiado estoy, dijo Dios, de vuestros sacrificios, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Si quisiera holocausto, dice la Escritura, los pediría. No es eso lo que busco es encontrar hombres y mujeres con una fe entregada y auténtica al servicio del Señor. Lo que logra hacer, sí, que mis oraciones suban, que mis ofrendas suban como olor fragante delante de la presencia del Señor, es la fe que yo pongo, sí, en lo que estoy haciendo. Porque si no, solo cumplo con un rito, solo lo hago como algo mecánico, como algo que se me ha demandado hacer. La fe entonces es lo que transforma una ofrenda común en algo extraordinario delante del Señor. Sin fe, volvemos, es imposible agradar a Dios. Si le preguntáramos entonces a la propia Escritura cuál es el elemento que distingue a un hijo de Dios, sí, es la fe genuina en el Señor. La fe mueve la mano de Dios a mi favor, no mis obras. La fe es la que abre los cielos sobre mi vida, ¿sí? La fe es lo que hace que yo entonces crea en Cristo como mi Salvador. No son mis obras lo que logra que yo sea salvo. No es por mis propias fuerzas, es por la fe en Cristo. Es por la fe en el Señor, de que Él es suficiente para salvar mi vida. Es la fe lo que mueve la mano de Dios a mi favor. Que movió muchas veces a Cristo en su peregrinaje terrenal a realizar milagros. ¿No fue acaso la fe? ¿No lo leemos así en los evangelios? Cuando el Señor en su caminar por la tierra se encontró muchas veces rodeado de diferentes necesidades, de diferentes personas, Él fue movido a misericordia por causa de la fe.
Esta es, por ejemplo, la historia del centurión romano. Nos vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 7. Quien tenía, dice, un siervo muy enfermo. Y manda, dice al Señor, manda emisarios, porque él no se sentía ni siquiera digno de hablar con Cristo, para que le digan que él ore por su siervo y éste será sanado. Dice la Escritura que el Señor se maravilló de la fe del centurión. Él le dijo, solo tú tienes que decir la palabra y mi siervo será sanado. ¿Sí? Eso fue la fe del centurión. Él le dijo, yo soy un hombre puesto en autoridad. Y si yo digo a tal soldado, ve y haz esto, él lo hace. Por lo tanto, dice, entiendo la autoridad. Sé que tú eres un hombre con autoridad. Y si tú dices una sola palabra, mi siervo será sanado. Eso lo maravilló al Señor. Y dijo, wow, qué fe. Ni aún en Israel he encontrado una fe como la que posee este centurión. El centurión jamás fue a una clase de teología, jamás fue a un instituto bíblico, no hizo discipulado 1, 2 ni 3, pero tenía mayor comprensión del poder y de la autoridad de Cristo. Una palabra del Señor puede transformar completamente la vida de un hombre. Una palabra del Señor puede crear todo nuevo. Una palabra del Señor sí transforma nuestra realidad. Así fue en mi vida cuando me encontré con Cristo. Él dijo algo de mí y cambió totalmente la dirección de mi vida. ¿No fue así acaso contigo cuando tú te encontraste con Jesús? Y Él quizás por primera vez te vio con valor, te dio dignidad, te amó y cambió absolutamente el destino de tu vida. Y no solo de tu vida, de todo tu entorno. Fue así en nuestra propia realidad. Una palabra del Señor puede transformar completamente la realidad que hoy estamos enfrentando. Un hombre, sí, no puede tener fe en algo que no conoce. Ese es un principio. O mejor dicho, no podemos tener fe en Dios si no lo conocemos. ¿Cómo vamos a tener fe en Dios si solo de oídas le hemos oído? Para conocer a alguien yo tengo que tener una relación con aquella persona. Es igual como con un amigo. Cuando yo conozco a alguien, tengo una relación permanente con esa persona. Por lo tanto, sé a ciencia cierta cómo va a responder mi amigo frente a distintas realidades. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a citar al pastor Cristian Castro. Lo voy a sacar de ejemplo. Creo que lo saqué una vez de ejemplo. Pero Cristian, por ejemplo, yo confío en Cristian. Sé que si le digo, Cristian, mañana hay que estar, a las 7 de la mañana va a estar. No me va a llamar a las 5 y me va a decir, pastor, ¿sabe qué? Tengo este problema, me pasó esto. No, va a estar. Confío en él, lo conozco, he pasado tiempo con él y sé que va a responder a su palabra. Cuando conocemos al Señor y estamos tiempo con Dios y estudiamos su palabra y tenemos intimidad con Dios, conocemos al Señor y sabemos que Él va a ser fiel a sus promesas. ¿Cómo conocemos a Cristo? Por medio de las Escrituras. El propio Señor lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Para tener fe en Dios, entonces debemos de conocer a Dios, ¿sí? Porque podemos conocer a Dios, incluso saber mucho del Señor y no tener fe. Podemos conocer todo acerca de Cristo. ¿En qué año nació? ¿Bajo qué imperio se movió? ¿Cómo era su tiempo? ¿Cómo eran sus costumbres? ¿Quiénes eran sus padres? Podemos conocer toda la genealogía de Cristo. Podemos conocer todo acerca del Señor y aún así no tener fe en Él. Puede ser un conocimiento solo intelectual,
pero no un conocimiento en fe en el Señor. Podemos saber que Cristo salva, sana, perdona, redime, hace justicia, es misericordioso, pero incluso sabiendo aquello, podemos no creer que Él es suficiente para salvarnos. ¿Sí? Podemos saber que Él salva y aún así creer en nuestra propia realidad quizás que Él no nos puede salvar. De pronto en nuestras propias realidades, en nuestras propias congregaciones, tenemos mucha gente convencida acerca de lo que Dios es y no convertida profundamente al Señor. Eso marca una diferencia. ¿Sí? La fe es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Por lo tanto, podemos conocer a Dios, tener mucha información acerca de Dios y aún así no tener una fe que agrade al Señor. Para tener aquella fe que agrada al Señor, debemos entregarnos plenamente a Dios. Debemos de dejarnos caer sobre sus promesas, abandonarnos en Cristo. Debemos de creer que Él es suficiente para salvarnos, que Cristo es suficiente para redimirnos y que Él cumplirá cada una de sus promesas y no faltará a ninguna de ellas. Ahí hay un ejemplo que siempre o comúnmente se da, que es el ejemplo de un niño que se arroja a los brazos de su padre. ¿Sí? Él conoce a su padre, sabe quién es. Sabe que tiene fuerza para recibirlo si él se lanza, pero en el momento en que él se arroja, ¿sí? Es cuando de verdad está confiando en su Padre. En nuestro caso es lo mismo. Nosotros podemos conocer a Dios, saber mucho acerca de Dios, pero cuando nos dejamos caer en fe, ¿sí? Sobre sus promesas, es cuando nuestra fe se hace real y agrada al Señor. ¿Qué impide de pronto que creamos a las promesas del Señor como un niño? Muchas veces es nuestro propio orgullo lo que impide que nos rindamos a Cristo. Muchas veces es el deseo de sentir que es mi fuerza, que son mis capacidades, que son mis ideas. Es el miedo de dejar el control absoluto de nuestra vida a Cristo. Nos encanta tener el control y lo hemos visto en esta pandemia. La tecnología al parecer nos había dado dominio sobre todo y un pequeño virus puso en jaque a todo el planeta y perdimos el control. Ahora vivimos en una constante incertidumbre. Estamos en cuarentena, salimos de cuarentena, tenemos vacaciones, no tenemos vacaciones, llegan las vacunas, no llegan las vacunas, funciona, no funciona, hasta cierto, perdimos el control. Como humanos, sí, nos agrada tener el control. Cuando llegamos a Cristo, nos rendimos completamente a Él. Él es ahora el dueño de nuestras vidas. Él es amo y Señor de nuestras vidas. Es así entonces como debemos arrojarnos en fe a sus promesas. Creer de pronto también que solo nuestra vida espiritual se desarrollaba en el templo, ¿sí? Que aquí era todo lo que vivíamos, también es un error. También es un error. Nuestra vida espiritual está más allá de lo que es el templo. En todo lugar, ¿sí? El Señor está con nosotros y en todo lugar su gracia nos acompaña. Jesús, o la Escritura afirma de Jesús que Él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Dios es el que nos da la gracia. Dios, dice la palabra, da gracia al humilde y se aparta o mira de lejos al soberbio. Noé, dice la Escritura, que halló el favor de Dios. Faraón vio, sí, que todo lo que José administraba era prosperado, multiplicado. Es Dios quien da gracia al hombre. Es Dios el que nos da la gracia. No podemos ignorar ni vivir en la ignorancia
de cuánto dependemos de la gracia y la misericordia de Dios diariamente en nuestras vidas. No vivamos, sí, ignorantes del favor de Dios, que nos impide entonces creer plenamente, arrojarnos plenamente a los brazos del Señor. Si Él es el que nos da la gracia en todo lo que somos y en todo lo que hacemos diariamente. ¿Estamos actuando en consecuencia con la fe que decimos tener? ¿Estamos actuando consecuentemente? Hebreos 11 nos enumera muchos ejemplos de hombres que actuaron en fe, que actuaron en consecuencia con la fe que tenían. Nos habla, por ejemplo, de los padres de Moisés, quienes escondieron, dice, a su hijo durante 3 meses. No tuvieron miedo, dice la palabra, del edicto del rey. Creyeron en Dios, que habría de guardar sus vidas. Cuando estamos enfrentando situaciones límites, cuando estamos en encrucijadas, es cuando se manifiesta nuestra fe o queda en evidencia nuestra falta de confianza profunda en Dios. No somos ángeles, yo no le hablo que somos superhombres. Es natural que lo primero que sentimos frente a alguna situación, ¿sí?, es miedo, incertidumbre, desconcierto. Pero no podemos dejar que aquello nos domine. Sobre eso, sobre aquel sentimiento, ¿sí?, surge la fe en Dios. Sale, brota de nosotros la fe en Dios. Segunda de Timoteo dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. El Salmo 23, que es uno de los salmos que más a mí en lo personal en este tiempo me ha sostenido, dice: en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento de vida. En Jehová, dice el Salmo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Cuando conocemos a Dios y conocemos su palabra frente a realidades que podemos estar enfrentando, comenzamos a proclamar lo que Él ha dicho, comenzamos a proclamar las promesas del Señor, y ellas vienen a sustentar nuestra fe, a darnos una fe poderosa en el Señor. Cuando los 12 espías fueron a ver la tierra prometida, también vieron a los gigantes. También vieron la realidad que habrían de enfrentar, pero miraron a través de los ojos de la fe. Solo 2 de ellos, de los 12, vieron una realidad diferente por medio de la fe. El pueblo de Israel no era un pueblo con habilidad militar, no era un pueblo con capacidad militar. Dios no le iba a dar la tierra prometida por la habilidad militar que ellos tenían, sino por la promesa que Él les había hecho. Fue la promesa lo que hizo que Dios cumpliera con aquello. Ellos no eran guerreros, eran esclavos, estaban formados para pensar y funcionar de otra forma. Pero Dios hizo de ellos un pueblo capaz de conquistar aquella tierra. El Señor es el que nos da la gracia necesaria para enfrentar cada uno de nuestros desafíos. Siempre ha sido la gracia de Dios, siempre, el principio de toda bendición. ¿Por qué fue salvo Abraham? Pregunta, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Fue salvo por sus obras o fue salvo por creer? Y el propio apóstol nos responde. Pablo nos dice: Abraham fue salvo porque creyó al Señor, y porque creyó salió en fe de Ur de los Caldeos. Pablo entonces nos lleva al origen, al Génesis, al padre de la fe, y nos dice: así ha sido siempre. Siempre la fe, siempre ha sido la gracia de Dios lo que ha salvado al hombre. Dios cumplirá
su propósito en nuestras vidas. Dios es quien nos formó. Él conoce nuestro potencial, sabe de qué somos capaces cada uno de nosotros. El Señor soñó con cada uno de nosotros. Él nos conoce. Para mí siempre fue y es un desafío enorme predicar, hablar en público, compartir. Pero el Señor me conoce. Tuve que aceptar esa realidad. Dios me conoce, sabe quién soy. Y aún así, decidió que yo era la persona, ¿sí?, para cumplir un propósito específico en su obra. Dios te conoce, sabe perfectamente quién eres, sabe cómo es tu carácter, que te atemoriza, que de pronto te paraliza o te desconcierta. Él lo sabe, Él lo conoce. Pero aún así, más allá de aquello, Él ve que tienes en tu interior, ¿sí?, la gracia de Él, la gracia del Señor sobre tu vida, para cumplir todos los propósitos que Él ha soñado contigo. Es un diseño de Dios, es una idea del Señor. El Salmo 139, verso 6 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios te formó. Él sabe quién eres y sabe tu propósito eterno. La gracia del Señor estará contigo en todo desafío que tengas que enfrentar. Conocemos, sí, muchas veces quién es Dios. Sabemos que Él es todopoderoso para hacer todo aquello que nos ha prometido. Pero, mis amados, no podemos sacar de esta ecuación divina la soberana voluntad de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de fe. Dios puede hacer todo aquello que Él dice que puede hacer. Eso lo estamos estudiando los días miércoles. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Pero también se necesita fe para aceptar la soberana voluntad de Dios. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos su resultado final, también necesitamos fe para creer que Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Que todo lo que vivimos nos ayuda a bien. Aunque en ese momento no lo entendemos, creemos por fe que Él es nuestro Dios soberano sobre nuestras vidas. No podemos sacar entonces de la ecuación nunca la soberanía de Dios. También para creer que eso es la voluntad perfecta de Dios, necesitamos fe. La pregunta es, ¿cómo actuaremos hoy en todo lo que estamos viviendo, enfrentando? ¿Perseveraremos en fe? Como nos habla la escritura de la iglesia primitiva, que perseveraban unánimes en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, en la fe. ¿Seguiremos adelante o retrocederemos? ¿Dejaremos al Señor, como relata la escritura, que muchos se volvieron atrás al escuchar las enseñanzas de Jesús? Y el Señor entonces les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también me dejarán, se irán? Y viene entonces la respuesta del apóstol: ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma. Si solo tus palabras son las que dan vida eterna al hombre. No quiero otro maestro, en el fondo fue lo que le dijo Pedro. Porque he conocido a tantos hombres, pero ninguno como tú, que eres el Hijo de Dios. Nada va a saciar la sed de mi alma. Solo tú, Jesús, lo puedes hacer. Dios se agradará de nuestra fe si no retrocedemos, si perseveramos, si continuamos buscando al Señor, si continuamos orando, leyendo la palabra y proclamando la palabra del Señor frente a toda circunstancia adversa.
nos levantamos en fe, Él se agradará de nuestra fe. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero seguir a Cristo y ser hallado fiel. Que pasen los años y sea hallado fiel delante del Señor. ¿Cuántos años han pasado en tu servicio al Señor? No es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de creer al Señor. Es tiempo de continuar perseverando en la búsqueda del Señor. Los templos están cerrados. Los cielos están abiertos. No retrocedas. No renuncies. No abandones tu fe en el Señor. ¿A qué otro maestro podrás ir si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más podemos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Quiero hablar a alguien que quizás se ha conectado con nosotros por primera vez o lleva un tiempo quizás viéndonos o le compartieron en enlace y hace mucho tiempo no estaba en un culto o no escuchaba una palabra del Señor. Avanza, persevera, no retrocedas. No abandones tu fe en el Señor. Continúa. Queremos saber de ti, orar por ti. Siempre ahí en los comentarios dejamos un link para que tú nos puedas contactar o escribir. Si no sabes hacerlo, te complica, déjanos ahí en los comentarios. Queremos orar por ti, conocer tu realidad, saber de ti, poder orar junto a ti, para que nuestra fe no falte, no falle. Yo quiero continuar y perseverar en fe en el Señor. Jesús, tú eres quien nos conoce perfectamente. Sabes todo de nosotros, Señor. Nada de mi vida te es oculto delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, de qué tengo necesidad cada día. Que tu gracia, Espíritu Santo, repose sobre nuestras vidas, que podamos ser hallados fieles, Señor, en la carrera de la fe, que tú te agrades, Señor, de nuestra fe, de nuestra vida como creyentes, que puedas mirarnos, observarnos y decir de cada uno de nosotros: Él me ama genuinamente, ella me ama genuinamente. No son solo palabras, sino que me ama en verdad. Que se diga de nosotros, Señor, que somos verdaderos creyentes y que tú te agradas de nuestra fe. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir y predicar tu palabra. Y gracias por cada hermano que ha estado conectado en esta mañana. Tu gracia, Espíritu Santo, le acompañe. Tu gracia le asista, Señor. Y si hay alguien que por primera vez se ha encontrado quizás con esta predicación, sea tu gracia, Espíritu Santo, sobre él, sobre ella, acompañándolo, abriendo su corazón a escuchar acerca de este Cristo maravilloso que salva y perdona a los hombres. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho.